¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles y ya empezamos a repasar agenda porque tenemos un ciclo musical que va a empezar hoy en Vigo, pero que además tenemos una cita en Cangas. Chévere cumple 35 años y lo celebran con la presentación de este libro realizado con la editorial Calandraca. Hoy a las 7:30 se presenta este Chévere, 35 años de agitación cultural, además con la presencia de Jesús Rombasser, como decimos, esta tarde a las 7:30 en el Salasón, en Cangas. Y es que además hoy en Vigo empieza el Festival Oitopés y para hablar de él tenemos ya con nosotros a su directora Manuel Martínez. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y yo lo tengo que decir tal cual porque estábamos hablando previamente de la entrevista. Manuel no cabe en gozo de lo fantástico que va a ser este festival porque claro, me dices que tenemos a los mejores de España en solo la segunda edición del festival. Sí, es que la verdad es que es una gozada, quien se lo cuente no se lo cree. Es decir, tenemos un órgano pues, muy modesto, que es el único órgano que hay en Vigo, y traemos a los números 1 de España, y eso es, pues yo creo que es para estar muy orgulloso. Y tanto que lo es. Vamos a repasar de alguna manera la programación porque abarca varios días, día por día. Ahora presentamos también a esas personas que vienen a tocar ese órgano, pero ojo, el órgano muy modesto, pero efectivamente el único que queda en Vigo y un patrimonio cultural que hay que poner en valor también. Sí, es que el origen del Festival Oitopés, surge para poner en valor el órgano que tenemos. En Vigo tenemos en la concatedral tenemos un órgano Alberdi de 1909. Es decir, es un organista vasco, de origen vasco, que tiene su taller en Barcelona y que fue de los más importantes de principios de siglo, que es el que hizo además el órgano de Santiago de Vigo, que se ha perdido, y el de Cangas, que son de la misma zona, ¿no? Y lo que queríamos era que la gente supiese lo que tiene para ponerlo, para defenderlo y que no se pierda. Y claro, es muy importante hacer cosas en este órgano porque solo tenemos uno. ¿Cómo lías, por ejemplo, al organista de la Sagrada Familia para que venga a Vigo a un festival que nace hace apenas un año, aunque la primera edición haya sido un éxito? Pues por lo que estoy descubriendo es porque son un gremio muy agradecido. Son conscientes de los pocos órganos que hay, son conscientes de lo difícil que es hacer algo tan como de nicho, o tan difícil o tan raro, y son gente pues como muy abierta, muy accesible, son gente que se presta y que están acostumbrados también a que pues, muchos órganos están desafinados o que no están bien, y como que sienten una pasión tan grande por su instrumento que lo transmiten con esa, pues no sé, facilidad a la hora de acceder a ellos. Y empiezo por él, que creo que es para la programación del viernes, para hacerte la próxima pregunta, y es que muchas veces cuando hablamos de órgano pensamos en un elemento antiguo, en música clásica, en iglesia, con catedral o basílica, en este caso, pero es que vais a hacer cosas modernísimas e innovadorísimas. Es que, a ver, cuando pensamos en órgano, así términos generales como el dibujo grande, pensamos en un órgano de iglesia. Pero es que, claro, el órgano es de los instrumentos más tecnológicos de la historia. Es decir, es un instrumento que siempre fue metiendo todas las novedades en el momento. Es decir, es un instrumento que viene de la época romana, se conoce porque hay monedas romanas que tienes organitos, ¿no? y tal, y hay constancia de que existían en época romana y que tuvo su auge pues, en el barroco, ¿no? Es decir, el barroco ibérico tiene sus momentos más potentes en España, Portugal, en la península ibérica y también por Europa. Y claro, son instrumentos que permitían generar que un solo instrumentista pudiese hacer el sonido de una orquesta y emular sonidos, programar. Son instrumentos programables, son instrumentos antiguos programables. Y claro, todas esas novedades las fueron metiendo. Y claro, en los años 90, en los años 2000, de repente aparece la computación dentro. Es decir, es un procesador ese órgano. Es un instrumento de viento, con unos tubos, con una caja de aire, ¿no? Para tener presión, pero dentro es un instrumento programable, donde es alucinante porque ves cómo le dan un botón y cambian los botones todos, y ves cómo un solo músico está de alguna manera programando un instrumento.
Y además, claro, es un instrumento que tiene, en este caso, 3 teclados, 3 manuales, pero eso, 3 teclados, ¿Sí? para que uno con los pies, otro con las manos, y luego tiene botones para que tú puedas pues, elegir un poco por dónde va cada sonido o qué sonidos van a salir. Es decir, es algo súper tecnológico. Entonces, partiendo de esa idea y de que es un instrumento total que te permite tocar todo, lo que queremos en el festival es mostrar la diversidad que tiene. Entonces, por eso, pues tenemos desde cosas muy clásicas a cosas muy novedosas, o incluso también un concierto de música sinfónica. ¿Por qué? Porque vale para todo. Y claro, me comentabas esto, y lo primero que vamos a hacer, uno de los conciertos más potentes que tenemos en este festival, es el de Juan de la Rubia, que es el organista de la Sagrada Familia, que viene a nuestra casa a hacer pues, uno de sus proyectos más bonitos, que es el de cine con música en directo. Y la idea de esto es que retoma 2 tradiciones, que es la improvisación, porque él es profesor de improvisación en la SMUC, y retoma la idea de que en los organistas, ¿no?, una de sus tareas más importantes es la improvisación, tanto para iglesia como también en la parte de ocio, de los teatros, los circos, para el cine, por ejemplo, que improvisaban, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es, sobre la película de Fausto de Murnau, va a improvisar la banda sonora. Y es uno de los mejores organistas de España, por no decir el mejor organista de España, improvisando sobre una película. O sea que yo creo que eso no se puede perder. Eso va a ser tremendo, eso va a ser el viernes, pero es que el festival se inaugura esta tarde. ¿Con qué? Pues esta tarde lo inauguramos con un concierto muy importante, que es el que van a hacer los alumnos de Ourense. Ourense es el único conservatorio que ofrece órgano para el estudio. Entonces lo que quisimos este año es ofrecerles un espacio a la cantera a la misma altura que los grandes organistas de España. ¿Para qué? Para hacerles hueco y decirles que los esperamos. Es decir, de alguna manera arrancamos con los nuestros. Bueno, con los nuestros y con los del futuro, ¿no?, que Claro. es súper importante. Arranca a golpe de miércoles, jueves. Jueves tenemos a Alice Mendizábal, que es una organista que viene de Donosti, que es pues eso, una fantástica organista que viene de Musiquene, de tocar allí un caballecol, que es, como decirlo de alguna manera, los Ferraris de los órganos, que claro, en Donosti pues tienen un montón, eso da gusto. Y va a hacer un programa muy interesante sobre las corales, ¿no? Nos va a hacer una propuesta que va desde Lutero casi hasta casi el siglo XX, donde distintos territorios compositores pues nos va a enseñar cómo evoluciona esa forma. Es un concierto muy interesante. Y yo creo que clausuráis el sábado con gente de fuera, pero también con gente de casa. Claro, el sábado ya es pues, el fin de fiesta y vamos con lo más grande. Y vamos a traer a Daniel Oyarzábal, que es el organista del Auditorio Nacional de España, que va a hacer una propuesta donde va a abordar el órgano como instrumento sinfónico. Entonces va a hacer varias versiones de obras muy conocidas, básicas del sinfonismo, que son Cuadros de una exposición y El Carnaval de los animales, y va a terminar con una sinfonía de Alexander Gilman, que va a tocar con la orquesta clásica. Es decir, vamos a tener a 35 músicos, creo que son, en ese espacio reducido tocando con uno de los mejores organistas de España. Bueno, espacio reducido cuando ves a 35 músicos a los de A clásica, pero enormes si lo que te permiten es visitarlo a ti. Yo creo que en toda esta programación volvéis a incluir esas visitas al órgano para poder comprobar in situ, no sé si todo lo que nos has contado, pero por lo menos para poder verlo, ¿no?, y tocarlo. Sí, es que la parte de las visitas, insisto, es una de las partes fundamentales, porque es fundamental que la gente, primero, sepa que arriba, en ese espacio apartado, hay un órgano, y también que sepa cómo funciona, qué tiene, y que descubra la complejidad, ¿no?, y el valor que tiene. Entonces, a lo largo de esta semana va a haber visitas todos los días, que ya están completas. Bueno, no, queda una, que es la que vamos a hacer, que es muy interesante, que haremos el sábado por la mañana. Ajá. Vamos a hacer una visita para comprobar, a las 10 de la mañana, para ver primero el órgano de Tui, que es un órgano de tipo ibérico, no de tipo histórico, aunque es de los años 90, se rehizo en los años 90, pero es de tipo histórico, y luego se viene aquí a ver uno de tipo francés del 19, para que la gente entienda pues, cuál es la diferencia. O sea que eso es una visita doble de alguna manera, Exacto. ¿no? Entiendo que vamos por libre. No hay un autobús, Sí, ¿no? hay un autobús. Hay un autobús, Partimos ¿sí? de Nos Alasia lleváis a tú y luego nos traéis de nuevo y a nos Vigo. vamos de paseo a ver los dos. Fantástico, fantástico. Como todos son facilidades, nos queda saber dónde podemos conseguir y cómo las entradas, que entiendo que todavía quedarán, porque claro, hacemos esa entrevista casi a punto de empezar el festival. Pues quedan poquitas entradas. Para esa visita quedan algunas, y para algún concierto también quedan entradas. Pero se puede adquirir todo a través de Interticket. Todo es gratuito, menos esa visita, pero bueno, reservamos y es a través de Interticket.
Interticket, ya lo saben ustedes, para acudir pues cualquiera de estos días, miércoles, jueves, viernes, sábado o los días para los que quede todavía aforo libre a este festival Oito Pés de Vigo. Manuel Martínez, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias por hacernos un huequito. Siempre. Y ustedes no se me muevan, bueno, salvo que tengan mucha hambre, porque ahora vamos a hablar de gastronomía. No faltaba nadie en el casino este martes para conocer las novedades de las recetas de nuestros restaurantes. Un libro donde un año más se recogen más de un centenar de recetas elaboradas por grandes cocineros al frente de los grandes restaurantes de nuestra geografía. El libro de este año, cuya portada es de este gran pintor que fue Laseiro, pues sigue un poco la trayectoria de todos. Es una recopilación de diferentes recetas, no solo de Galicia, como sabes, sino de España y de fuera de España. Y bueno, está teniendo bastante buena acogida un año más y espero que les guste. El libro ya en la calle, algunas de sus recetas, claro, en Entre Vigos y Fogones, que emitimos en Televigo todos los viernes a las 10 de la noche. Continuamos, vamos a hablar ahora de salud bucodental. Clínica Dental Cedovaz patrocina esta sección. Cristiano Campo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. ¿Qué puede tener que ver la osteoporosis con la salud bucodental? Bueno, vamos a empezar un poco diciendo que la boca, la cavidad oral, hay a veces patologías que pueden indicar que hay un problema sistémico. Y eso es la osteoporosis. Por ejemplo, a lo mejor si un paciente hace una radiografía, pues una revisión, y vemos que en nuestra mandíbula pues hay pues una zona muy porosa, muy trabeculada, que es lo que, por la pérdida de densidad de hueso, que es lo que es la osteoporosis, que se define como pérdida de densidad. Y entonces, pues bueno, pues en una mandíbula, si vemos que pues está como hay unos huecos que no debería de tener así esa estructura ósea, pues bueno, pues es un signo de que pues puede ser principio de osteoporosis, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, obviamente. Entonces, bueno, pues a veces nosotros los dentistas pues podemos diagnosticar o ya darle un signo de alarma al paciente para que se derive al médico y que lo puedan pues, bueno, diagnosticar de osteoporosis. Lo habíamos hablado ya con la diabetes, con Sí. cuántos pacientes, entiendo que es muy difícil hablar de porcentajes, ¿no? Pero cuántos pacientes llegan a consulta que vosotros os dais cuenta que más allá de una caries que pueda tener o una ortodoncia que pueda necesitar, que por eso viene a consulta, o que es una revisión rutinaria, esa que debemos hacer al menos una vez al año, ¿cuántos pacientes encontráis que pueden tener otras patologías y que lo veis a través de la boca? Pues sobre todo pues, pacientes que tienen pues, muchas heridas que no curan a los 7 días, un aftas, puede ser principio de cáncer, que es lo que estamos más o menos viendo, que hay un porcentaje alto de cáncer oral. Y bueno, pues diabéticos igual, los signos que hemos hablado en el programa anterior, ¿no? Y en tema de osteoporosis, pues hay pacientes que de repente, que no son periodontales, que no se le mueven los dientes y de repente pierden piezas dentarias sin motivo aparente, o incluso notan pesedad en la mandíbula, como que el hueso le pesa, entre comillas, para que lo entendáis, y entonces, bueno, pues es síntoma de osteoporosis. O sobre todo ya te dicen que toman la pastilla azul para los huesos. Entonces, bueno, pues sí que muchos pacientes, sobre todo mujeres, que toman muchas pastillas para calcio o complejos vitamínicos para un poco prevenir esa pérdida de densidad ósea que sí que cada vez se está aumentando. Y sobre todo, pacientes que van a poner implantes o hacer una cirugía ósea, hay que tener mucha consideración de eso, porque puede haber fracasos de implantes colocados en esos huesos que son osteoporósicos, que a veces no cicatriza bien el implante. Nos lo dicen todos los médicos con los que colaboramos, tanto aquí en la tele como en la radio, que importante es que seamos sinceros también a la hora de dirigirnos a los especialistas a los que vamos, porque bueno, en muchos casos sois vosotros quienes detectáis la enfermedad, pero en otros casos el paciente ya la sabe, pero si no os lo comunica, pues como esos fracasos, ¿no?, de los que hablabas, pues podéis entrar en tratamientos que no van a surtir efecto precisamente porque el paciente no os ha dado todo el historial. Claro, hay que avisar, hay que decir todo de la historia médica, si la sabéis, ¿no? Pero lo más importante también, otro medicamento que lo que se aplica en la osteoporosis, el tratamiento de la osteoporosis, son los bifosfonatos,
que yo siempre digo, pues ¿está tomando alguna pastilla para los huesos? Y me dice, no, es calcio, es una pastilla efervescente, es un complejo vitamínico que ayuda, sobre todo vitamina D, para absorber el calcio. Pero después hay otra pastillita que es roja o azul, siempre esos dos colores, no sé por qué, que toman una vez a la semana, pues eso es un bifosfonato. Y los bifosfonatos orales sí que si no se comentan o hacemos una extracción dentaria o un proceso o una intervención quirúrgica y ponemos el hueso, pues a veces se necrosa ese hueso y entonces es un problema que incluso hay porcentajes de muerte que se le necrosa, vamos a decir, bueno, es que podrir es un poco fuerte. Se le necrosa, me parece pero se le bien, necrosa podemos bien el utilizar estas hueso palabras. y entonces, bueno, pues es un proceso que hay que avisar siempre y en esos pacientes hay que suspenderles ese tratamiento 6 meses para poder hacerle cualquier tipo de tratamiento que pues sea una cirugía o una exposición de hueso. Entonces hay que tener mucha en consideración de esos pacientes que están tomando esos bifosfonatos porque ya digo que cada vez los bifosfonatos de última generación dan más porcentaje de osteonecrosis. Bueno, hay que hacer memoria antes de ir al médico por primera vez o a las revisiones si el tratamiento es nuevo y decir todos los tratamientos que tomamos porque hay muchos medicamentos que efectivamente pueden afectar también otros tratamientos que vosotros dais. ¿Este es el más peligroso, es el que más problemas da a los dentistas o hay otro tipo de medicamentos que también os pueden causar problemas? No, a ver, ya partiendo de fuera de la osteonecrosis, pacientes que están anticoagulados, que hoy en día, pues quien no está con Sintrom o con Adiro, por temas de ictus o infartos o tal, pues esos también, bueno, producen eso, control del sangrado principalmente, pero bueno, dentro de la osteoporosis ese es el más peligroso y bueno, pues cada vez es más, incluso yo tengo buenos recuerdos, entre comillas, porque fue mi trabajo de fin de carrera, los bifosfonatos de aquella, que había un protocolo, ahora han cambiado y bueno, sí que hay muchos médicos que no le prestan atención y no lo avisan, entonces bueno, pues también digo un llamamiento a que bueno, todo paciente que esté tomando ese tipo de tratamientos, la pastillita roja, azul, una vez a la semana, pues que lo avisen en el dentista para que por lo menos prevengan ese tipo de problemas o ese porcentaje de que es un porcentaje que puede aparecer esa osteonecrosis que no deseamos. Volviendo a la osteoporosis, ya hablabas de que una de las consecuencias podría ser incluso pérdida de piezas dentales, de dientes. ¿Qué más consecuencias puede tener para la boca esta enfermedad? Pues la verdad que incluso el signo más importante, un paciente muy osteoporótico, es que el ángulo de la mandíbula, que es esto de aquí, que tocamos, pues es disminuido. Entonces el perfil de ese paciente se adelgaza, obviamente porque el hueso se va reabsorbiendo. Entonces pacientes con implantes muy complejos a la hora de colocarlos, a veces pues ya no se pueden colocar implantes porque no tenemos masa ósea, incluso portadores de prótesis, pues hay pacientes que tienen molestias de esas prótesis o se le caen o no se le sujetan, entonces sí que en ese sentido a nivel protésico pues a veces tenemos problemas o limitaciones. Después, enfermedades periodontales, obviamente dientes que se le empiezan a mover sin motivo, pues es un signo de alarma y un problema, y sobre todo sequedad, dolor de mandíbula, de hueso, de encías. Y sobre todo, pues eso, dolor al tragar, también puede haber afectaciones de todo ese proceso. Entonces, bueno, pues la osteoporosis es un problema que, bueno, está al orden del día, sobre todo en mujeres. Los hombres nos salvamos, pero bueno, que vosotros tenéis que tener un poquito de cuidado. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad? Quiero decir, ¿la pastillita roja y la azul suelen funcionar o la pérdida de ósea va a continuar? ¿Se ha conseguido frenar esta pérdida de calcio? Eso se frena. Lo ideal es usar complejos vitamínicos que contengan vitamina D para ayudar a la absorción de calcio y eso, usar flúor, en este caso, para un poco mantener esos dientes sanos y calcio. Es decir, pues hay la pastillita esa efervescente de calcio, pues bueno, usar leche o todo lo que conlleva calcio, pues eso, y vitamina D principalmente, y coger mucho sol para que por lo menos produzcamos vitamina D natural y que bueno, prevengamos un poquito lo que es la osteoporosis. Mucho sol con mucha protección, ¿eh? No tomen todo al pie de la letra, que a veces no especificamos. Cristian, te tenemos el próximo miércoles. ¿Tienes algún congreso, alguna formación? En principio no, mañana marcho para Madrid, que me toca ir al máster y bueno, pues para la semana estaré aquí. No es que esté haciendo un máster, es que está impartiendo un máster, que también decimos las cosas alegremente. Sí. Pues que los alumnos se comporten bien y nos vemos el próximo miércoles. Pues nada, nos veremos. Señoras y señores, a ustedes les veo mañana a la misma hora, entre las 2:30 y las 3. Un beso.